La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel Meri Ayub es presidente de la Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Nos acompaña vía telefónica. Miguel, muy buenos días. Estimado Juan, buenos días. Y bueno, pues para informar sobre esta primera audiencia penal oral que se da en esta Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Coahuila y del reto que implica la desaparición de las juntas de conciliación, cuyas funciones serán absorbidas por ese poder. Si te parece, empecemos por esta primera audiencia penal. Comenta al auditorio cuál fue esta experiencia. Pues efectivamente, a partir de la implementación del sistema de justicia penal, permítame, déjame darle porque estoy escuchando ahí. Sí. Bueno, creo que ahí ya se va a escuchar mejor. A partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal oral, es que el día lunes, tuvimos la primera audiencia en materia de oralidad en segunda instancia, es decir, una apelación. Y en ese sentido, pues es un hecho histórico en donde por primera vez la Sala Regional se constituye en un tribunal formado por 3 magistrados a efecto de analizar los agravios presentados por una de las partes y en ese sentido, en la misma audiencia, poder emitir de manera oral la primera sentencia que tiene que ver con un procedimiento oral penal. Pues es un hecho histórico, la verdad, porque con este nuevo sistema vamos eliminando la diferencia en lo que hacemos, por ejemplo, en los asuntos civiles, que cuando se presenta una apelación se resuelve en el pleno de la Sala Regional, que prácticamente todos los jueves tenemos, pero por escrito y en una discusión entre los magistrados. Y aquí, de frente al imputado, de frente a la asesora jurídica, en este caso que estaba ahí, contando con la participación de la Fiscalía y del público en general, porque estas pueden ser públicas, pues sostuvimos la primera audiencia penal. Es un hecho histórico que agiliza el sistema de justicia, sobre todo en esta área que es la penal, Juan. ¿Qué implica, Miguel Meri, esta primera audiencia penal oral y de qué manera este nuevo sistema de justicia penal acusatorio beneficia al sistema de impartición de justicia? Desde mi punto de vista implica una trascendencia para la laguna, a efecto de que la ciudadanía tenga una justicia más ágil, más pronta, más expedita, más entendible, porque eso es uno de los principios del nuevo sistema. Implica que con el sistema oral las partes pueden entender en términos más coloquiales y no tan técnicos como luego se manejan solamente en lo escrito, qué está sucediendo en su caso, en cualquiera de las partes, sean imputados o sea víctima. Y en ese sentido es un gran avance, dimos un gran paso en el sistema de justicia en la laguna con esta primera audiencia. Se van a empezar a recibir más. El jueves el magistrado Carlos Javier García Mata preside la segunda este jueves, yo presidí la primera el lunes, y en este sentido, bueno, pues es un gran avance desde mi punto de vista en la implementación. Coahuila es uno de los estados con mejores resultados en la implementación del sistema de justicia penal oral. Se han seguido protocolos internacionales que nos han llevado a estar en los primeros 3 lugares en la implementación de este sistema. Hay estados muy atrasados que ni siquiera se visora cuando puedan tener su primera audiencia, pero en ese sentido Coahuila pues nos está dando muestras, y sobre todo lo que nos importa mucho es que la Sala Regional ya entró en esta dinámica del sistema penal oral en segunda instancia. ¿Y de qué manera influye para que haya una justicia más pronta y expedita, y sobre todo que puedan avanzar los casos pendientes que históricamente fue un grave rezago, no nada más en el Poder Judicial de Coahuila, sino en todo el país? Hoy el nuevo sistema de justicia penal oral ofrece distintas alternativas para poder reparar el daño, para terminar el juicio a través de un procedimiento abreviado, a través de la reparación del daño, como decía,
Y justamente el nuevo sistema de justicia penal oral, nuestra nueva legislación en materia penal a nivel nacional, agiliza precisamente la posibilidad de impartir justicia de una manera imparcial, de una manera más pronta. Y bueno, en la implementación de este nuevo sistema, me parece que lo sucedido, como comento el lunes, y lo que va a suceder mañana, abre una nueva expectativa para que la ciudadanía tenga frente a sí al juez que imparte justicia de manera oral, tenga frente a sí al magistrado que con razones tiene que emitir su sentencia. Y entonces es un nuevo sistema que de frente a la ciudadanía me parece que beneficia y agiliza la impartición de justicia en Torreón, en este caso en la comarca lagunera de Coahuila. ¿Cuál es el nivel de rezago que se tiene en los expedientes en la Sala Regional del Poder Judicial de Coahuila? Francamente, nosotros en materia penal no tenemos rezago. Tenemos alrededor de 17 asuntos, 16, 17 asuntos en materia penal. En materia civil estamos desahogando alrededor de 14 asuntos en promedio por semana. Efectivamente, con el ánimo de no tener ningún rezago, vamos teniendo una atención en materia civil, mercantil, familiar. Hay algunos asuntos que por su naturaleza son complicados, se han tratado en el Pleno, no han sido aprobados porque los magistrados tenemos diferentes visiones para poder atender un asunto de una naturaleza familiar, civil, mercantil, y en ese sentido hemos ido avanzando mucho. Entonces, ahorita en materia penal, francamente no tenemos ningún rezago, amén de que se empieza ya con esta incorporación del nuevo sistema de justicia oral penal en segunda instancia. ¿Quiere decir que no había expedientes pendientes en el antiguo sistema penal? En el antiguo sistema penal sí, hay algunos pendientes, debe haber, o están llegando las apelaciones. Tenemos 2 juzgados tradicionales, el cuarto y el quinto penal, que se manejan de manera tradicional. Entonces, cualquier apelación que llega bajo el anterior sistema de justicia penal es atendido. Entonces, los antiguos expedientes, es decir, los expedientes que quedan rezagados en el antiguo sistema penal, ¿no pueden ser trasladados al nuevo sistema penal acusatorio? No, tienen que ser atendidos con sus propias normas. Y efectivamente los estamos atendiendo todos a efecto de que no tengamos rezago, a efecto de que se le dé seguimiento, trámite conforme a la ley con respecto a estos asuntos. Por otra parte, Miguel, ¿cuál es el reto que implica la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, cuyas funciones serán absorbidas por ese poder, y en qué etapa se encuentra esta transición? Pues se encuentra en una etapa inicial, que acaba de aprobar la reforma 1 de mayo, y se pone un plazo para el 2023. Con la magistrada presidenta, la licenciada Miriam Cárdenas, iniciamos en el Pleno del Tribunal pues el dibujo de cómo tenemos que ir incorporando al Tribunal Laboral, precisamente al Tribunal de Justicia del Estado de Coahuila. Es una reforma interesante que requiere pues también de un protocolo, de implementar un protocolo en Coahuila, y en este caso por parte del tribunal, para la incorporación de lo que tiene que ver con los tribunales laborales, la desaparición de estas juntas, los tribunales, la creación de los centros de conciliación. Previos a llegar a un tribunal, habrá que ir a un centro de conciliación a efecto de que las partes puedan conciliar extrajudicialmente y no en un tribunal, no en el tribunal laboral. Entonces esta parte va a ser muy interesante. El diseño de nuestra ley tiene que ir sin duda alguna paralela a las disposiciones federales, y tenemos un plazo hasta el 2023, si mal no recuerdo, Juan, para la implementación de 22, para el 2022, finales del 2022, para la implementación de el Tribunal Laboral ya en el Tribunal de Justicia
del estado de Coahuila. O sea, 3 años más, quiere decir que se hace realidad aquella frase de las cosas en Palacio marchan despacio. Me parece que el legislador pone este tiempo y este plazo. Fíjate que no es tan fácil como tú lo ves o como lo dices con este refrán. El tema tiene que ver con analizar todos y cada uno de los contratos colectivos que existen en el país. Cada uno de los contratos colectivos tendrán que pasar precisamente a un consejo de conciliación que analizará que esta transformación sindical, fíjate nomás hasta dónde llega la reforma. La reforma llega hasta que un trabajador no necesariamente tiene que estar inscrito en un sindicato y sobre todo en un sindicato en donde lo presionan, sino más bien en el sindicato que a él le parezca mejor. Puede ser individual, él puede tomar, si 20 de sus compañeros están dentro de un sindicato, él puede estar en otro de manera individual. Entonces, se establecen garantías distintas que permite, por ejemplo, al país tener tener la posibilidad de la firma de lo que se llama ahora el TEC-MEC, de lo que era el Tratado de Libre Comercio. Y eso implica que el país entra en una dinámica distinta en materia laboral. No es sencillo, las juntas van a seguir trabajando hasta la incorporación del tribunal. También tiene que ver con afectaciones presupuestales, con la incorporación de un nuevo esquema de conciliación que comentaba. Entonces esto abrirá de manera diferente la dinámica en la que concebimos el área laboral. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, si pudieras explicarle al auditorio cómo funciona actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje y cómo va a funcionar cuando sea jurisdicción del Poder Judicial. Ahora mismo, si alguien tiene que demandar a su patrón, por ejemplo, acude a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con un abogado, pero se va directamente a presentar la demanda. Una de las etapas puede ser la conciliación a la que llama la Junta, a lo que llaman las autoridades laborales, bueno, pues a la conciliación, pero no necesariamente se tienen que acoger a esto. Ahora, el tema va a ser que antes de que le presentes una demanda al patrón, tendrán que acudir a una etapa conciliatoria con un órgano de conciliación distinto al del tribunal. En dado caso de que no haya conciliación, ahora sí pasan al tribunal que pertenecerá al Poder Judicial del Estado de Coahuila y en ese esquema se realizará una audiencia de carácter eminentemente oral. La oralidad había llegado ya al área laboral desde hace muchos años, pero hoy, por ejemplo, cuando tú querías hacerle, y lo voy a decir en términos coloquiales, cuando tú querías preguntarle a un testigo, tenías que enviarle las preguntas a la autoridad laboral previamente para que en ese momento fueran desahogadas. Ahora no, ahora esto es una novedad en donde tú llamas a un testigo y tú puedes hacerle cualquier tipo de pregunta sin que previamente las hayas tenido que entregar por escrito. Entonces, en términos, como me lo decías, muy coloquiales, estos son algunos cambios fundamentales en lo que tiene que ver con el día a día de una persona que nos está escuchando en este momento y que dice, oye, pues, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo voy a demandar? ¿O puedo estar en cualquier sindicato? ¿O estoy obligado a estar en determinado sindicato? No, puede tener libertad también, y puede o no sindicalizarse. Entonces, esto abre también un mecanismo distinto. Por ejemplo, en el tema de la huelga también hay reformas importantes a efecto de que no se lastime la productividad y la vida laboral del país. Muy bien, Miguel Meriayú, presidente de la Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Agradecemos tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muchas gracias. Buen día. Buenos días.